Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de El ciclo del hombre lobo de Stephen King. Espero que lo estén disfrutando como yo. Espero que hayan arrancado muy bien su año. Y vamos directamente a leer El ciclo del hombre lobo. Creo que vamos por julio. Creo que acabo de ver ahí. Para acá si me voy antes de poner eso. Sí, julio. Qué buenos dibujos. Hermoso. Bellísimo, bellísimo. Cancelaron los fuegos artificiales del 4 de julio. Marty Kozlau no despertó mucha simpatía entre sus amigos cuando se le comunicó la noticia. Tal vez porque no supieron comprender lo profundo de su dolor. No seas tonto, le dijo su madre bruscamente. Solía ser dura frecuentemente con él, y cuando intentaba justificar su brusquedad consigo misma, se decía que no había razón para mimar al muchacho simplemente porque era un minusválido, porque estaría obligado a pasarse toda su vida en una silla de ruedas. Espera al año próximo, le dijo su padre, dándole un golpe cariñoso en la espalda. Será doblemente bueno. Sí, doblemente bueno, muchacho. ¿Eh? ¿Eh? No te preocupes. Hernan Kozlau era el profesor de educación física en el Instituto de Enseñanza Media de Tucker Mills y acostumbraba a hablar con su hijo con lo que él creía debía ser en tono de un padre comprensivo y un buen camarada. Y le decía con mucha frecuencia, como si fuera un estribillo. La verdad era que Marty ponía un poco nervioso a Hernan Kozlau. Este vivía en un mundo de chicos violentos y fuertes, llenos de actividad, que hacían carreras, jugaban al béisbol y nadaban con rapidez. Y mientras estaba en pleno trabajo de entrenamiento, le bastaba volver la cabeza para ver a Marty cerca de él, sentado en su silla de ruedas, observándolo. Esto lo ponía nervioso, y cuando Hernan estaba nervioso, hablaba con aquella voz de amigo mayor y repetía su ¿eh? Y llamaba a su hijo muchacho y golfillo, en tono cariñoso. Vaya, vaya, por fin una vez que no consigue lo que quieres, le dijo su hermana mayor cuando Marty trató de explicarle cuánto había esperado aquella noche, como esperaba su llegada de cada año. Las flores de luz de los fuegos de artificio en el cielo sobre el pueblo, los brillantes colores de los cohetes y sus atronadoras explosiones, que repetían su eco una y otra vez sobre las bajas colinas que rodeaban la pequeña ciudad. Kate, la hermana mayor, tenía 13 años, lo que la hacía sentirse mayor frente a los 10 de Marty, y trataba de convencer a todos de que quería mucho a su hermano, precisamente porque éste no podía andar. Pero en el fondo estaba encantada de que los fuegos artificiales hubieran sido suspendidos. Incluso el abuelo Kozlau, con cuya simpatía solía contar siempre, no se sintió impresionado. Nadie va a suspender la fiesta del 4 de julio, muchacho, le dijo con su notable acento esclavo iba a decir. Estaba sentado en el porche de la casa, y Marty cruzó las grandes puertas deslizantes que daban a la terraza con su silla de rueda de motor accionado por batería para hablar con él. El abuelo Kozlau estaba sentado contemplando la falda del prado que se extendía hasta el bosque con una copa de snaps en la mano. Eso estaba sucediendo la tarde del 2 de julio, es decir, 2 días antes de la fiesta nacional. Solo se cancelarán los fuegos artificiales y ya saben la razón. Marty lo sabía. El asesino era la causa. En los periódicos se le llamaba el asesino de la luna llena. Pero Marty había oído muchos otros rumores que circulaban entre los alumnos antes de que terminaran las clases con las vacaciones veraniegas. Muchos de los niños iban diciendo por ahí que el asesino de la luna llena no era un hombre real, sino una especie de criatura sobrenatural. Un hombre lobo,
posiblemente. Marty no lo creía. Para él los hombres lobo eran solo cosas de película de miedo. Pero pensó que podía ser algún tipo chalado que sentía la necesidad incontrolable de matar en la noche del plenilunio. Y los fuegos artificiales habían sido suspendidos por esa especie de estúpido toque de queda. En el mes de enero, sentado en su silla de ruedas junto a las puertas corredizas de la terraza, observando cómo el viento hacía correr los copos de nieve sobre el suelo cubierto por una cristalina capa de hielo duro, o de pie junto a la puerta principal, con sus piernas artificiales, rígido como una estatua, mientras observaba a los chiquillos que empujaban sus trineos hacia la colina de Bridge. Fue un consuelo para él pensar en la noche de los fuegos artificiales, evocar la cálida noche de verano, una Coca-Cola en la mano, las rosas de fuego floreciendo en la oscuridad, las ruedas de artificio girando y la bandera norteamericana formada por las bengalas. Pero los mayores habían decidido suspender los fuegos artificiales. Y dijeran lo que dijeran, Marty tenía la sensación de que era realmente todo el 4 de julio, su 4 de julio, lo que había condenado a muerte. Solo su tío Al, que había llegado a la ciudad ya bien entrada la mañana para compartir el tradicional salmón fresco con guisantes con la familia, lo había comprendido. Lo había escuchado con atención, de pie en la terraza, mientras el agua goteaba en su empapado traje de baño. Los demás estaban nadando y divirtiéndose en la nueva piscina de los Coslow, al otro lado de la casa. Después del almuerzo, Marty terminó y alzó los ojos para mirar a su tío, Al, ansiosamente. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? ¿Lo comprendes? No tiene nada que ver con que seas un inválido, como diría Kate, o que identifique a Estados Unidos con los fuegos artificiales, como piensa el abuelo. Solo que no es justo que tras haber esperado algo con tanta ilusión, no es justo que Victor Bowlu y un estúpido concejal municipal salga ahora diciendo que lo suspende. No debe suspender algo que uno necesita tanto, ¿lo comprendes? Hubo una pausa larga y pesada, mientras el tío Al estudiaba la cuestión planteada con Marty. Tiempo suficiente para que Marty pudiera oír el arrastrarse de la plancha de buceo en el fondo de la piscina, seguido por las palabras entusiásticas del padre en el agua. ¡Mira, Kate, mira! Fantástico, realmente fantástico. Tío Al, dijo con calma. Vaya, sí te entiendo. Tengo algo para ti. Creo que te gustará. Quizá tú mismo puedas celebrar el 4 de julio por tu cuenta. ¿Por mi cuenta? ¿Qué quieres decir? Ven conmigo a mi auto. Marty, tengo algo. Bueno, ya lo verás, ven. Que voy a enseñártelo. Al se dio la vuelta y se encaminó por la senda del cemento que rodeaba la casa antes de que Marty pudiera insistir preguntándole qué quería decir. La silla de ruedas se puso en marcha con el zumbido de su motor eléctrico por el camino de cemento, alejándose de los ruidos de la piscina, zambullidas, gritos, alegres, risas y el sonido de la plancha de buceo. Lejos de la voz atronadora del mejor amigo de su padre, el sonido de su silla de ruedas era un sordo zumbar, como el de un gran insecto que Marty apenas oía. Toda su vida ese sonido, o el craquear de sus piernas artificiales, habían sido la música de sus movimientos. El coche del tío Al era un Mercedes descapotable bajo y alargado. Marty sabía que sus padres desaprobaban el coche, esa trampa mortal de $28.000, como su padre lo había calificado en cierta ocasión, con un pequeño suspiro. Pero a Marty le encantaba,
el tío Al se lo había llevado en ciertas ocasiones para dar un paseo por alguna de las carreteras apartadas que cruzaban Tucker Miles y había hecho que el coche alcanzara los 130, quizás los 140 kilómetros por hora. No había querido decir a Marty la velocidad que había alcanzado. Si no lo sabes, no te asustes, le había dicho. Pero Marty no se había asustado en absoluto. Al día siguiente le dolió el estómago de tanto como se había reído con su tío Al. Este sacó algo de la guantera del coche. Marty detuvo su silla junto al automóvil y su tío puso un gran paquete de celofana sobre sus maltrechas rodillas. Aquí lo tienes, muchacho, le dijo. Feliz 4 de julio. Lo primero que Marty vio fue una serie de exóticos caracteres, las letras chinas sobre la etiqueta del paquete. Después, cuando descubrió lo que había dentro, su corazón parecía contraerse dentro de su pecho. El paquete de celofana estaba lleno de cohetes, bengalas y otros fuegos de artificio. Esos que parecen pirámides con cohetes serpenteantes, le explicó su tío. Marty, absolutamente atónito de alegría, quiso abrir los labios para hablar, pero de ello no brotó ni una sola palabra. Enciende la mecha, lo sueltas y escapan por el aire retorciéndose y soltando tantos colores como hay en el aliento de un dragón. Los alargados, que parecen tubos, son cohetes luminosos. Los pones dentro de una botella de Coca-Cola y los enciendes. Los otros más pequeños son surtidores de luz. Esos son bengalas y naturalmente también tienen un paquete de petardos. Lo mejor que puedes hacer es prepararlo mañana. El tío Al dirigió una significante mirada al lugar de donde provenían los ruidos de los que se bañaban. Muchas gracias. Por fin Marty estuvo en condiciones de decir algo. Muchas gracias, tío Al. Pero no le digas a nadie quién te lo ha dado. Le advirtió su tío. Si quieren saber, que vayan a la escuela, ¿de acuerdo? De acuerdo, repitió Marty, aunque no estaba muy seguro de qué tenía que ver el aprender y el ir a la escuela con los fuegos artificiales. ¿Estás seguro de que no los quieres, tío Al? Puedo comprar más, dijo el tío Al. Conozco a un tipo que lo vende en Brixton. No para de vender todo el día. Está haciendo un negocio fantástico. Puso la mano sobre la cabeza de su sobrino. Celebra tu 4 de julio después de que todos hayan acostado. Y no enciendas ninguno de los petardos ni los cohetes que hacen ruido para no despertarlos. Y sobre todo, ten cuidado con no volarte una mano, o mi hermana nunca me volverá a dirigir la palabra. A tío Al se metió en el coche y puso en marcha el motor, que pronto adquirió vida con un ronco rugido. Levantó la mano para saludar a Marty y desapareció. Mientras Marty intentaba todavía repetir sus palabras de agradecimiento, se quedó un momento inmóvil, en su silla de ruedas, tratando de contener su sollozo y no romper a llorar. Después escondió el paquete de fuegos artificiales, bajo su manta en la silla de ruedas, y regresó a casa, a su habitación. En la mente ya se veía en la noche del 4 de julio, cuando todos estuvieran dormidos. En efecto, aquella noche él fue el primero en irse a la cama. Su madre entró a darle las buenas noches y un beso, bruscamente, sin atreverse a mirar sus piernas, delgadas como palillos, bajo las sábanas. ¿Te encuentras bien, Marty? Sí, mamá. La madre hizo una pausa, como si fuera a decir algo, pero se limitó a mover la cabeza antes de marcharse. Después fue su hermana Kate la que entró. No lo besó, simplemente se agachó lo suficiente para que el muchacho pudiera notar el olor a cloro de la piscina que aún impregnaba su pelo y le dijo: ¿Lo ves? No siempre vas a conseguir lo que quieres porque seas un lisiado. Te sorprendería de ver lo que he conseguido, explicó suavemente. Durante un momento su hermana lo miró con cierta sospecha antes de marcharse. El último en entrar fue su padre, que se sentó al lado de la cama. Le habló con su fuerte voz de amigo mayor.
¿Todo va bien, muchacho? Te has ido a la cama muy pronto, muy temprano, de veras. Es que me sentía muy cansado, papá. ¿Estás bien? Dio un golpe cariñoso con una de sus manazas sobre la pierna inútil de Marty, guiñó inconscientemente y después salió de allí a toda prisa. No sin antes de marcharse, siento mucho de los fuegos artificiales. Espera hasta el próximo año. Muchachote? Marty le respondió con una débil sonrisa enigmática. Seguidamente, Marty empezó la espera, hasta que todos se hubieran acostado. Tuvo que aguardar mucho tiempo. El televisor funcionaba incesantemente en la sala de estar. Las risas superpuestas al programa de comedia se veían aumentadas en muchas ocasiones por la risa aguda de Katie. En el retrete del abuelo se oyó el ruido de la tapa y después el caer del agua. Su madre hablaba por teléfono felicitando a alguien por el 4 de julio. Sí, había sido una vergüenza el que suspendieran los fuegos artificiales, pero estaba convencida de que, dadas las circunstancias, todo el mundo se hacía cargo de ello. Sí, Marty se había llevado un gran disgusto. Cuando la conversación estuvo a punto de terminar, su madre se rió y en esos momentos, cuando reía, no había ni un mínimo de brusquedad en su voz. Lo malo era que casi nunca reía cuando estaba cerca de Marty. El tiempo fue pasando, las 7:30, las 8, las 9. Sus manos buscaron debajo de la almohada para asegurarse de que el paquete de celofana aún estaba allí. A eso de las 9:30, cuando la luna estaba ya lo suficientemente alta para penetrar por su ventana y hacer que su luz de plata iluminara el dormitorio, la casa comenzó a quedar en silencio. El televisor fue apagado, pese a la protesta de Katie, que se quejó de que todos sus amigos se acostaban más tarde durante el verano. Por fin se fue a la cama. Una vez que la niña se marchó, los padres de Marty se quedaron un rato en el salón. Su conversación apenas si era un murmullo y posiblemente se habían quedado dormidos porque cuando de nuevo tocó la maravillosa bolsa de pirotecnia, advirtió que toda la casa estaba en el mayor silencio y que la luna se había hecho aún más brillante, hasta el punto de que producía sombras. Se llevó la bolsa conjuntamente con su carretilla de cerillas que había encontrado un poco antes. Se metió la chaqueta del pijama dentro de los pantalones, puso entre el cuerpo y la chaqueta la bolsa y las cerillas y se preparó para dejar la cama. Para Marty aquello continúa una operación bastante complicada, aunque no dolorosa, como muchos creían. Sus piernas carecían en absoluto de sensibilidad y por tanto tampoco podían dolerle. Se aferró al cabezal de la cama para quedar sentado en ella y después dejó caer sus piernas una a una por el borde de la cama. Todo esto lo hizo con una mano, mientras con la otra se aferraba fuertemente al pequeño rail que comenzaba en la cama y que corría pegado a la pared rodeando completamente su cuarto. En cierta ocasión había tratado de mover sus piernas con las dos manos y cayó en redondo al suelo. El ruido hizo que todos acudieran corriendo. Estúpido exhibicionista, había murmurado Katie, malhumorada. Después que fue ayudado a sentarse en su silla, un tanto dolorido, pero riéndose alegremente. Pese a chichón en una de sus sienes y el labio partido. ¿Acaso quería matarte? ¿Es eso? Después se fue de su habitación llorando. Una vez que Marty se quedó sentado en el borde de su cama, se secó las manos en la parte delantera de su chaqueta hasta estar seguro de que estaban secas y no podían resbalar. Usó el rail para llegar hasta su silla de ruedas. Sus piernas inválidas y colgante era un peso inútil, demasiado grande, y se arrastraban
Tras el resto del cuerpo, la luz de la luna era lo suficientemente intensa como para destacar su sombra, en el suelo, por delante de él. La silla de ruedas estaba frenada, y saltó sobre ella con la confianza que le da la costumbre. Esperó durante un momento, conteniendo la respiración, tratando de oír el menor ruido en el silencio de la casa. No enciendas por la noche ninguno de los cohetes que hacen ruido, le había aconsejado su tío Al, y al comprobar el silencio reinante, se dio cuenta de cuánta razón había tenido. Celebraría su 4 de julio para él, y solo para él, y nadie lo sabría. Al menos hasta el día siguiente, cuando las señales negruzcas del fuego y el humo en el suelo de la terraza y las carcasas descubrirían lo que había ocurrido. Pero para entonces no importaría ya. Tantos colores como el aliento de un dragón, le había dicho. También el tío Al. Marty supo que no había ninguna ley que prohibiera a un dragón respirar en silencio. Quitó el freno de su silla y conectó la batería. La pequeña lucecita de color ámbar le dijo que la batería estaba bien cargada, y fue como un ojo diminuto en la oscuridad. Marty apretó el botón, giró a la derecha y, obediente, la silla giró en esa dirección. Una vez que estuvo situada en línea recta delante de la puerta de terraza, apretó el botón ¡Adelante! Y la silla comenzó a rodar en línea recta hacia allí, zumbando levemente. Frente a la puerta, Marty corrió el pistillo de la puerta doble y de nuevo apretó el botón para que la silla siguiera rodando hacia adelante, en línea recta. Y salió fuera, rompió la maravillosa bolsa de artículos pirotécnicos y después se quedó quieto un momento, cautivado por el encanto de la noche veraniega. El monótono canto de los grillos, la brisa leve y fragante que apenas sí movía las hojas de los árboles al borde del bosque. La luminosidad casi extraterrestre de la luna. No pudo esperar mucho. Sacó una de las serpientes, frotó una cerilla y encendió la mecha. Y observó en el mayor silencio cómo el fuego verde azulado crecía mágicamente y se extendía por el cielo girando y dejando escapar chispas y llamas por la cola. El 4, pensó con los ojos brillantes. El 4. Me deseó un feliz 4 de julio. La serpiente se fue apagando lentamente. Cesaron sus luces y chispa. Marty encendió uno de los pequeños triángulos que dejó escapar una llama de color tan amarillo como la festiva camisa de su padre solía ponerse para jugar el golf. Antes de que se apagara, encendió otro que despidió una luz roja oscura, como la de las rosas que crecían en los arriates que rodeaban la piscina nueva. Un maravilloso olor a pólvora quemada llenó la noche, y el viento suave se encargó de llevárselo de allí lentamente. Sus manos excitadas sacaron el paquete de petardos, y ya lo había abierto antes de darse cuenta que encender uno de ellos sería una auténtica calamidad, pues era uno de esos pequeños cohetes que saltaba despidiendo chispas y sonando con el tableteo de una metralleta. Despertaría no solo a su padre, sino a toda la vecindad, que darían la alarma. Eso significaría que el muchacho llamado Marty Kozlow, de 10 años, sería castigado hasta la Navidad. Dejó los petardos en su regazo y buscó otra de aquellas bolas luminosas, la mayor de todas, casi tan grande como su puño cerrado. La encendió y con una mezcla de temor y placer la arrojó lejos. Luces rojas tan brillantes como el fuego del infierno llenaron la noche. Y fue bajo aquella luz, bajo aquel brillo febril, como Marty pudo ver al borde del bosque que llegaba casi a la terraza, cómo se abrían algunas ramas. Oyó un sonido bajo, una mezcla de estornudo y rugido. La bestia apareció.
se detuvo durante un momento, en la parte más alejada del césped, y pareció husmear el aire, y después empezó a dirigirse con pasos torpes hacia donde Marty estaba sentada en su silla. En la parte más saliente de la terraza que se extendía hasta el jardín, sus ojos se dilataron como si fueran a salírseles de la órbita, y su espalda se echó hacia atrás, apretándose contra el respaldo de la lona de la silla. La bestia marchaba encorvada, pero estaba claro que andaba de pie sobre sus dos patas traseras. Marchaba como lo haría un hombre. Las luces rojas del cohete se reflejaban diabólicamente en sus ojos verdes. La bestia se movía despacio por las anchas aletas de un hocico, moviéndose de forma rítmica, husmeando su presa, seguramente advirtiendo también la debilidad de su presa. También Marty podía oler a él, su pelo, su sudor, su bestialidad. Gruñó de nuevo. Su grueso labio superior, del color del hígado, se contrajo para mostrar sus dientes enormes, semejantes a los de un animal de presa. Su piel parecía teñida de color rojo plateado. La bestia casi lo había alcanzado. Sus manos en garras, tan parecidas y al mismo tiempo tan distintas de las manos humanas. Trataron de alcanzar el cuello del muchacho, cuando Marty recordó el paquete de petardos reptadores que tenía sobre las rodillas, casi sin darse cuenta de lo que iba a hacer. Encendió una cerilla y la acercó sobre la mecha principal. La mecha dejó escapar una ardiente línea de chispas rojas que chamuscó los finos vellos que cubrían la parte de arriba de su mano. El hombre lobo, momentáneamente desconcertado, dio unos pasos hacia atrás, tambaleándose, dejando escapar un gruñido casi humano que era un interrogante. Marty le arrojó a la cara el paquete de petardos. Estos empezaron a explotar, un ruido atronador y soltando chispas y llamas. La bestia dejó escapar un terrible rugido de dolor y rabia frustrada, arañándose la cara donde los petardos enviaban sus chispas ardientes. Y la pólvora encendida, Marty vio como uno de los ojos verdes del monstruo, que parecía la luz de una linterna, se apagaba de repente con la explosión cuando 4 petardos estallaron simultáneamente, con un ¡pum! Terrorífico. Junto al morro, en ese momento los aullidos de las bestias eran de dolor agónico. Se arañó la cara, aullando, y cuando se encendieron las primeras luces de la casa de los Kozlow, se dio la vuelta y se encaminó de vuelta hacia el bosque, dejando tras él un olor a pelo quemado. Cuando oyó los primeros gritos sorprendidos y asustados procedentes del interior de la casa. ¿Qué sucede?, oyó la voz de su madre, que en aquellos momentos no sonó brusca en absoluto. ¿Quién anda por ahí, maldita sea? La palabra de su padre no sonaron en absoluto como la de un amigo mayor. Marty, por una vez en la voz de Kate no había la menor mendacidad, aunque sonaba un tanto temblorosa. Marty, ¿te encuentras bien? Por su parte, el abuelo Kozlow ni siquiera se despertó con el alboroto. Marty estaba echado hacia atrás de su silla de ruedas, la gran bengala roja a punto de extinguirse, cuando su luz había adquirido el tono suave y amablemente rosado de un amanecer. Marty estaba demasiado asustado para llorar, pero su rostro no solo reflejaba una oscura emoción cuando, al día siguiente, supo que sus padres iban a meterlo en el coche para llevarlo a pasar el resto del verano con su tío Jim y su tía Ida en Stowey, Vermont, de donde no regresaría hasta que terminaran las vacaciones. La policía había sido de la opinión de que existía la posibilidad de que el asesino de la luna llena tratara de atacar de nuevo a Marty, para impedir una posible identificación. El muchacho se sentía dominado por una gran excitación y un orgullo que era más fuerte que el terror causado por el choque terrible del ataque de la bestia. El Marty Kozlow había visto a la bestia cara a cara y seguía vivo.
Esto le hacía sentir una sensación, alegría que tenía mucho de infantil, pero que en cierto modo estaba justificada. Era una satisfacción extraña que sabía que jamás podría comunicar a nadie, ni siquiera a su tío Al, el único que quizás hubiese sabido entenderlo. Y sentía esa satisfacción principalmente no por haber vencido al monstruo, a la bestia, sino porque los fuegos artificiales, sus fuegos artificiales, no habían podido ser suspendidos y se encendieron iluminando la noche, mientras sus padres se preocupaban preguntándose cuáles serían las huellas que aquello podía dejar en la psiquis de su hijo, y si le quedarían secuelas y complejos como consecuencia de sus experiencias. Marty Kozlow sentía en lo más profundo de su corazón que aquel había sido el maravilloso de todos sus 4 de julio. Qué maestro, ¿no? Se replantó ahí. ¿Algún dios más? Ah, mirá. No, no, mirá que ese dicharraco, pero se replantó de mano. ¡Ay, toma cohete, toma cohete! No, aguante Martín, aguante Martín. No, 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 no. Muy bueno, excelente. Estoy muy emocionado. Estamos casi llegando al final del libro. A ver cuánto vamos. Y ya pasamos la mitad. Son 68, 98 páginas. Vamos 53. Así que capaz que en 2 o 3 videos más ya terminamos el ciclo del hombre lobo. Espero que les haya gustado. Me ayudaría mucho con su like, comentando qué tipo de libro de terror le gustaría que sea el próximo. Estoy pensando en el Lovecraft. Y no sé si empezar por Cthulhu o... porque Cthulhu fue el primero y seguir todo... ¿Cómo es? Su... ¿Cómo se diría? Su biografía, ¿no? Su biblioteca de Lovecraft. Obviamente no voy a leer todos los libros corridos, sino que voy a leer un libro. Voy a hacer así como capítulos como este. Y después salto a otro a otro historia de terror, capaz que, no sé, Bram Stoker o también quiero leer eso de Stephen King. O sea, tengo muchos libros que quiero leer, así que, pero no quiero solamente centrarme en uno solo continuo, así por eso quiero hacer, no sé, Stephen King, hago Lovecraft, Bram Stoker y hago todo un ping pong de autores para, y después vamos armando todo, como es la lista de cada uno, ¿no? Así que, si les gustó, denle like, si se pueden suscribir me ayuda un montón y les mando un muy buen comienzo de año y que todos sus sueños se realicen. Sigan firmes.